Junto con la... Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia magistral en la que pues está invitado uno de nuestros más queridos profesores por parte de los que integramos Eupraxia, el Seminario de Ética y Afectividad en la Antigüedad. Y bueno, pues junto precisamente con nuestros compañeros de Eupraxia y la licenciatura en Filosofía de la UASLP y el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones, estamos precisamente, estuvimos en la organización de esta conferencia que se titula La filosofía práctica de Aristóteles, una revisión desde los Magna Moralia. Y bueno, pues por mi parte les doy de nuevo la bienvenida. Espero que estén todos pues ya listos para escuchar su conferencia, pero antes de esto le cedo la palabra al doctor Leonardo Ramos, quien nos va a dar hacer una lectura de una semblanza del currículum del doctor Araiza. Hola Mares, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cálida bienvenida desde esta fría y lluviosa mañana aquí en Ciudad de México. Como dice Elizabeth, es un motivo de celebración, es un motivo de dicha culminar cada semestre, por no decir que cada día de vida. Eso también debería alegrarnos bastante, pero bueno, no nos pongamos pesimistas ni existencialistas. A lo que voy es que cada semestre, terminar cada semestre debe ser un motivo de celebración, y las celebraciones se hacen entre amigos. Bien dice Aristóteles que la filosofía se hace entre amigos. Nosotros en Eupraxia agregaríamos que se hacen grandes amigos a través de la filosofía. Y lo digo porque el día de hoy tenemos personas conectadas de todas partes de la República Mexicana, pero también personas de varias partes de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, Europa. Y así que se tejen puentes a través de la filosofía, se tejen puentes, se tejen relaciones a través de la filosofía. Y esto es algo que celebrar. Y como toda celebración, pues va acompañada de un invitado de lujo, que en esta ocasión es el doctor Jesús Manuel Araiza. Les doy a todos y a todas la más cálida bienvenida. Antes de darle la palabra a mi estimado Jesús, voy a dar una brevísima presentación curricular porque es bastante extensa, entonces no voy a acaparar demasiado la palabra. Voy a dar una brevísima presentación curricular del doctor Jesús Manuel Araiza. Jesús Manuel Araiza es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta además con estudios de maestría en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad. Es doctor en Filosofía Antigua por la Eberhard Karst Universität Tübingen en Alemania, y su especialidad radica en la exégesis, interpretación y traducción del griego al español de las obras de Aristóteles, especialmente la psicología, la filosofía natural, la metafísica, la retórica, la hermenéutica, la política y las éticas, por supuesto. Jesús actualmente es profesor en el programa de maestría y doctorado en filosofía de la UNAM. Y recientemente me permito hacerle una pequeña publicidad. Recientemente publicó su traducción a los Magna Moralia. Ahí no se ve muy bien porque está un poco oscuro donde me encuentro, pero bueno, ahí está. Publicó su reciente traducción a las Magna Moralia en edición bilingüe con un estudio introductorio maravilloso, con amplísimas notas al texto griego como al castellano, en aras de rescatar, en aras de defender no solo la autenticidad de esta obra, sino de darle el merecido lugar que merece este tratado ético dentro de los tratados éticos del Estagirita. Mi estimado Jesús, mil gracias por haber aceptado la invitación. Te doy la bienvenida a esta conferencia tuya. La palabra es tuya. Muchas gracias, estimado Leonardo Umaña. Yo te llamo Umaña, aunque es Ramos Umaña,
querida Elizabeth Mares, también, gracias por la invitación. Me siento muy honrado y muy contento. Bien, pues gracias a la Universidad de San Luis Potosí, a la UNAM también por esta recepción. Y bueno, es muy oportuno el, el mensaje que transmite Leonardo de una edición nueva. Me costó mucho trabajo, solo voy a decir que me costó 32 años, casi la edad que tiene Leonardo, eh, este trabajo, la traducción, el comentario y todo. Si tienen preguntas al respecto, ya lo veremos después, ¿no? En la parte, en la segunda parte de esta charla, de esta conferencia. Bien, comenzaré diciendo que el, la, la teoría de la acción, me gusta llamarle así, a pesar de que podría parecer una especie de paradoja, ¿no? Teoría práctica, la teoría de la praxis, porque en Aristóteles, de alguna manera, podemos diferenciar teoría y praxis, aunque también en alguna parte de la ética nicomaquia, cuando él, al final del libro décimo, habla de la contemplación, de la teoría, dice que es cierta praxis. O sea, la teoría es una praxis, es una cierta acción. Pero bueno, eh, esas son cosas muy finas que no vamos a abordar acá. Eh, entonces, me gusta llamarle la teoría de la acción a todo este pasaje que invito a que lo veamos de alguna manera esquemáticamente, pero va a ser esta una exposición más bien ceñida al texto. El, en Magna Moralia tenemos dos libros, el libro primero y el libro segundo. El primero se compone de 34 capítulos y el segundo de 17. El, el pasaje que vamos a, a revisar el día de hoy con relación a lo que llamo también filosofía práctica, corresponde a los capítulos del libro primero 11 al 19. Podríamos decir que es exactamente lo equivalente a Ética Nicomaquia, libro tercero, capítulos 1, 7. Bien, ahí, o sea, lo que en Ética Nicomaquia encontramos eh, expuesto como lo que podríamos llamar, ¿qué es la praxis? ¿Qué es la acción? Eso mismo corresponde a Magna Moralia, libro primero, capítulos 11 al 19. Y estaba revisando precisamente, contrastando el esquema. Aristóteles es muy esquemático. Un día me tocó estar en Alemania en el cumpleaños del año 70, el cumpleaños de Otfried Heffe, que fue uno de mis directores de tesis, junto con Thomas Alexander Slezak. Él cumplía 70 años y yo estuve ahí en su festejo. Y Christoph Rapp, un también filósofo aristotelista, que además había sido asistente de Heffer, hizo una exposición. Y me llamó mucho la atención que fue en PowerPoint. Como mi tecnología no llega tan lejos, mi sabiduría tampoco, porque yo soy como del siglo tercero antes de Cristo, cuarto antes de Cristo, se me queda atrás. Entonces, bueno, quiero decir que Aristóteles es muy esquemático. O sea, si hacemos cualquier exposición de un texto de Aristóteles, podemos usar cuadros. O sea, el PowerPoint nos ayudaría muchísimo. Y bueno, voy a intentar un poco ser esquemático verbalmente, porque no les voy a aburrir con cuadros en la pantalla.
Eh, bien, entonces, como decía, en Ética Nicomaquia encontramos expuesta de una manera más acabada, o sea, muy pulida. La Ética Nicomaquia es lo máximo de la obra ética aristotélica, y Magna Moralia se encuentra también en la cumbre, pero de los albores de Aristóteles. Eh, eh, no soy yo quien lo dice, sino gente más autorizada, que Magna Moralia es un texto que escribió en la época temprana. Y sí, cuando uno lee Magna Moralia, se da uno cuenta que es un texto muy bello, muy bonito, dialógico. No es diálogo, obviamente. Aristóteles escribió diálogos, pero de pronto sí presenta ejemplos bastante, bastante dialógicos. No viene al caso dar ejemplos, ¿no? Pero solo quiero enunciarlo. Y entonces, sin embargo, eh, a la vez, el texto de Magna Moralia nos expone de una manera bastante sintética y bastante puntual, con exactitud, la misma precisión conceptual que ya en Ética Nicomaquia encontramos más desarrollada. Casi podríamos decir que entre los Magna Moralia y Ética Nicomaquia, pues debe haber mínimo unos 40 años de diferencia. Imagínense que ustedes escriben un texto ahorita de cualquier tema y dentro de 40 años le dan una muy buena afinada y una buena extensión. Más o menos es una manera de hacer el comparativo. Bueno, eh, la, las preguntas que nos tenemos que formular es, ¿qué cosa primero? Es la praxis. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la praxis? Bien, la praxis es algo racional. Aristóteles no atribuye a los animales, es más, ni siquiera a los niños, la, la, la praxis, la acción o la capacidad de actuar. ¿Por qué? Porque para actuar se requiere un raciocinio, una reflexión práctica, y el niño todavía no tiene desarrollada esa capacidad que podríamos reducirla o eh, remitirla al concepto de frónesis, la frónesis. La frónesis es la virtud, algunos le llaman dianoética, sí, pero también es la capacidad de realizar lo que conviene, cuando conviene, con quién conviene, dónde conviene, etc. La pregunta, cuando nos planteamos qué cosa es la praxis, primera pregunta que Aristóteles plantea y expone y resuelve es qué cosa es lo involuntario. Y esto lo vemos al inicio de Ética Nicomaquia, libro tercero. ¿Qué cosa es lo involuntario? Y por tanto, dialécticamente, si decimos qué es lo involuntario, dialécticamente podemos inferir lo, lo contrario, qué es lo voluntario. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, lo involuntario se divide en dos: lo que se hace por fuerza y lo que se hace por ignorancia. Enseguida, en tercer lugar, tenemos la pregunta, ¿qué es la elección? En griego, ustedes lo saben, este, significa, se dice proairesis. Elección se dice así, proairesis. Pro es antes y airesis es la toma, la, eh, la toma de una cosa pro antes que otra. O sea, cuando uno elige, entonces prefiere esto antes que esto otro. Después de que nos expone qué cosa es la elección y lo analiza y le mete bisturí, viene el tema de qué cosa es la deliberación y después, al final,
qué cosa es el anhelo. Tenemos entonces, primero, lo, es decir, el análisis de qué es involuntario y qué es voluntario. Número dos, puesto que lo involuntario es lo que se hace por fuerza o lo que se hace por ignorancia, ahí tenemos ya un segundo paso. Es como una disección conceptual. En tercer lugar viene la elección, luego la deliberación y luego el anhelo. Vean, tenemos 5 pasos, ¿no? Si ustedes leen en la introducción de Julio Pallí Bonet a su traducción de Ética Nicomaquia, van a encontrar eh, un comentario de él en donde nos hace creer que Aristóteles aquí se equivocó, porque puso al revés. O sea, tenía que haber, según él, comenzado por el anhelo, luego la deliberación, la elección y luego lo voluntario e involuntario. Pero no, es que es como en los sueños. Cuando uno sueña, hagan de cuenta que ustedes se despiertan y sueñan y recuerdan el sueño. Siempre que despertamos en la noche, siempre soñamos. Lo que pasa es que no siempre recordamos, pero supongamos que recuerda usted un sueño. Entonces, cuando uno recuerda el sueño, lo recuerda como una película cuyo rollo ya se desenrolló. Es de adelante para atrás. O sea, del final hacia el principio. Y así está expuesto tanto en Ética Nicomaquia como en Magna Moralia, este análisis de la teoría de la acción. Voy a poner ejemplos porque dice Aristóteles que lo sensible sirve para ilustrar lo inteligible. O sea, ejemplos, el paradigma es una herramienta para esclarecer a qué nos estamos refiriendo. Bien, ¿por qué el anhelo es principio de acción? Y aquí quiero decir, aunque ya está claro, que Magna Moralia en estos capítulos del capítulo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, que por lo demás son capítulos muy breves, muy sintéticos, y por eso es Magna Moralia, porque es grande, porque en muy poquitas líneas o páginas expone con bastante exactitud conceptual lo que encontramos en Ética Nicomaquia desarrollada en, eh, en 7 capítulos muy largos y de manera también magistral. Los Magna Moralia es un texto impresionante. Yo creo que tienen que leerlo con mucha lupa, con mucho cuidado, leerlo una vez, releerlo y sobre todo, aprovecho para decirlo, incorporando ese conocimiento a su propia vida. Bien, eh, voy a poner un ejemplo para que noten el sentido de esta exposición del anhelo, deliberación y elección. O sea, sería anhelo, deliberación, elección y praxis. Obviamente, el piso de esta discusión está en aquello que es voluntario e involuntario. Y como vamos a ver, dice Aristóteles en Magna Moralia, lo más determinante, criótaton, lo más decisivo para la virtud es lo voluntario, que se los traduzco de manera muy simple. Si usted quiere ser éticamente excelente, eso ya es un principio bastante bueno.
porque si no quiere serlo, pues no va a moverse, ¿no? Eso es el anhelo. Entonces, el anhelo está al principio. Bien, por ejemplo, y es un ejemplo de la filosofía práctica de aristotélica. Por ejemplo, yo sé, yo sé que el patrimonio es un bien. Ahora, una casa es un patrimonio, por tanto, una casa es un bien. Y yo anhelo un patrimonio, por tanto, yo anhelo una casa. Ese es el principio y se llama, en griego se llama búlesis, el anhelo. Yo anhelo, y yo lo anhelé hace tiempo, ¿no? Hace como 10 años, o cuando tenía 20 años, 10 o 15, no sé. Eh, si uno anhela un bien, bien, ese es el principio. O sea, el punto de partida para la praxis, para la acción, es el anhelo. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, ok, quiero una casa, pero ¿cómo voy a comprarla? ¿Cómo voy a adquirirla? Se, o sea, se desencadena un proceso de deliberación, así se llama, deliberativo. Y eso lleva mucho tiempo. Es como, por ejemplo, si Leonardo o sea, anhela casarse, pues no se va a casar con la primera que pase por la esquina o con la segunda. Tiene que pensar con quién y por qué. Y eso lleva tiempo. O sea, yo llevo como 20 años pensando, deliberando. Eh, y ya una vez que pasó todo ese proceso deliberativo, viene la elección. Ya, o sea, ya vi como 20 este, opciones y bueno, ya es esta, ¿no? Ahí entra el kairos, pues entra el tiempo oportuno y todas las demás circunstancias, con quién, cuándo, cómo, por qué, etcétera, y para qué. Esa es la elección, la elección, dice Aristóteles en Ética Nicomaquia, Ética Nicomaquia eh, 3, es el libro que les he citado, dice, la elección es aquello de donde procede el principio de la acción. O sea, es la causa eficiente, es el motor que nos impulsa hacia adelante. Eh, no es la causa final, sino la causa eficiente. Y una vez que ya elegimos, ya caemos en la praxis, en la acción. Ejemplo, yo anhelo una casa. Perfecto. Ya deliberé cómo conseguirla. Cuando uno piensa bien las cosas, cuando uno se aconseja a sí mismo y se deja aconsejar, entonces no hierra, no se equivoca. Eso es la frónesis. Ya deliberé cómo, cuándo, en dónde, por qué, para qué, y entonces ya elegí esta. Y los medios, se delibera acerca de los medios y se eligen también los medios. Y ya cuando ya encontré esa casa que va a ser mía y cómo la voy a pagar, que no sea, por favor, endeudándose con el banco, entonces ya allí se da la praxis, la acción. Bueno, este es el esquema del el pasaje de Magna Moralia que quiero presentarles. Bien, en el capítulo 11 eh, nos, eh, nos invita, nos comienza pues a hablar de cómo remitir a nosotros mismos nuestras acciones. O sea, el ser humano, el antropos, dice, es generador de sus propias acciones. Les doy un contraejemplo. O sea, un hombre
embaraza a su esposa. No voy a entrar en detalles porque me llevaría mucho tiempo. Él es psicólogo, ella es psicóloga. Pero luego que ya la embarazó, dice, no, es que yo no quería, o sea, no, es que no es mío, yo no lo reconozco. Pero, sí, pero eh, tú tuviste contacto con ella. Sí, pero yo no lo acepto, porque yo no quería tener un hijo. Y te lo dije. Sin embargo, él es generador de sus propias acciones. O sea, un hijo es una praxis. O sea, un hijo es el resultado de todo lo que le precede. Y así comienza entonces Aristóteles este tema de la praxis. El ser humano es generador de sus acciones. Es el capítulo 11. Eh, eso es muy importante porque tenemos que reflexionar y hacernos cargo de lo que hacemos, de dónde, como dicen los sudamericanos, de cuando la embarramos. O sea, eh, cuando cometemos un hierro, una jamartía, un error en acción. Eso es muy importante cuando queremos una investigación ética en el ámbito ético, que es una investigación práctica, obviamente. La pregunta principal que en Magna Morelia encontramos desde el principio es, yo quiero, yo quiero investigar, quiero saber qué cosa es la justicia. Sí, pero ¿para qué quieres investigar eso? Bueno, porque quiero, al mismo tiempo que yo sepa qué es la justicia, ser yo mismo, llegar a ser yo mismo justo. O sea, vean, es un saber práctico. No es el saber socrático. Sócrates era un hombre muy especial. O sea, era un sabio y diferente porque todo lo que él sabía, él era. Por ejemplo, si él sabía qué es la justicia, él es justo. Si él sabía eh, qué es la prudencia, él es prudente. Pero resulta que nosotros no. O sea, la gran mayoría, tanto en la antigüedad como ahora, uno puede saber que es justo, pero no basta. O sea, uno puede ser sabio, como muchos abogados, ¿no? Que saben qué es la justicia y qué es la ley, pero no por eso son justos. Son dos cosas diferentes. En Magna Moralia encontramos este problema bastante claro, bastante desarrollado, muy explícito, y creo que es la parte más central y más importante de Magna Moralia. Magna Moralia es un texto, como decía, muy compacto, muy claro, sintético, y por eso es Magna. Bien, eh, entonces, si nosotros actuamos de una manera, esas acciones tienen un principio. ¿Cuál es el principio de la acción? Y eso lo va a decir más adelante. Va a decir algo así, eh, un poco me anticipo. Dice algo así como Argesti, Praxios, Calles, Pudayas, Caifaulen, Proairesis, Caibulesis, Caito, Catalogum Pan. O sea, eso significa, eh, aquí lo tengo, sí, justamente. El principio de una acción, Arge Praxeos, tanto excelente como mala, Caifaules, Calles Pudayas, Caifaules. O sea, principio de una acción tanto excelente como mala es o son la proairesis, la búlesis y todo lo que es conforme a la razón. Proairesis, caibúlesis, caito, catalogum, pan. O sea que cuando actuamos, el principio de ese actuar o es el anhelo, algo que queremos, es la elección y eso es racional. El anhelo es algo racional, la elección es algo racional,
Y también lo que está antes de la elección, la deliberación, es algo racional. Vean, entonces en este pasaje, en el capítulo 11, Aristóteles hace una exposición acerca de lo voluntario. Ahora, lo voluntario no es lo mismo que lo que elegimos. Hay una diferencia. Lo voluntario es algo más extenso. Por ejemplo, dice Aristóteles, me estoy adelantando un poco porque eso lo desarrolla más adelante. Si yo me pongo de pie, camino de aquí para allá, eso es voluntario. Ya veremos concretamente cómo se define lo voluntario. En griego se dice to ejecución. Pero eh, eso, aunque yo lo haga voluntariamente, no quiere decir que yo lo elija, porque elegir no es ponerse de pie y caminar. No, elegir es reflexionar en términos prácticos qué me conviene, cuándo me conviene, con quién, por qué, dónde me conviene, etcétera. La elección es algo bastante racional. Ahora, ah, claro que uno puede equivocarse, ¿no? Puede errar al momento de elegir una cosa. ¿Y cuál es la causa del error? Es no haber deliberado. Solamente aquí les doy un ejemplo. Son ejemplos prácticos para cuando ustedes vayan a la lectura de Aristóteles, puedan hacer esta reflexión con esos ejemplos. Eh, Acá en México, pero también en Colombia, hay bastantes ejemplos de personas que han tenido ahorros, todos sus ahorros, no sé, 100,000 dólares, una fortuna que han ahorrado para un patrimonio, 100,000 o 200,000 dólares, y han invertido en un proyecto inmobiliario con la esperanza de tener un patrimonio. Y resulta que han sido defraudados y, y están en riesgo de perder toda su fortuna. Imagínense alguien que trabajó 20, 30 años, ahorró y luego invierte y ese dinero ya lo perdió. Es terrible. Eso se debe a una mala deliberación. Continúo. En el capítulo 12, Aristóteles sí tematiza lo voluntario. Y aquí está la frase que les decía. ¿Qué cosa es lo voluntario? Lo voluntario dice ejecución, espéreme, tuto, o sea, se refiere a tu ejecución, to ejecución esti, to kiriotaton, lo más decisivo, prosten areten, para la arete, para la virtud. Esto viene al inicio del capítulo 12. Aquí nos está diciendo Aristóteles, y aquí me gustaría también añadir algo. Aristóteles es un filósofo, es el primer filósofo en toda la antigüedad que hace de la filosofía prosa, que escribe la filosofía en prosa, porque todos los anteriores, Parménides escribe en verso, Heráclito escribe pensamientos cortos que nos llegan como sentencias. Homero había escrito versos. Toda la tragedia de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, está escrita en verso, que es muy bello, por cierto, muy bello. Leerlo en griego es una delicia. Heródoto cuenta sus historias, pero la filosofía ya tal como la tenemos hoy en día, que son reflexiones, son argumentaciones bien engarzadas,
Eso es una herencia, es un legado de Aristóteles. Em, ¿Qué cosa es lo voluntario? Lo voluntario, nos dice en el capítulo 12, es aquello que hacemos sin ser obligados. Vean, o sea, por ejemplo, cuando a un niño se le dice, no, pues ahora vas a la escuela. No, es que no quiero ir. Tienes que ir. Y, y si no vas, entonces no tienes aquí techo ni comida. Y el niño, entonces, y aparte lo toman de la mano y lo arrastran y lo llevan a la escuela. Eso es por fuerza. O sea, eso no es voluntario, porque es obligado. Entonces, la noción de obligación va contra la noción de lo voluntario. Son contrapuestos. Esta noción la vemos bien desarrollada aquí en el capítulo 12. Enseguida, y me gustaría parentéticamente eh, comentar que el texto de Magna Moralia, o sea, si Freud nos estuviera hablando, diría, caramba, si aquí estaba el psicoanálisis ya desde antes, porque es un texto bastante, o sea, se mete a las entrañas de la psicología del ser humano, de uno mismo. Y viene la pregunta en este capítulo 12, aquello, ¿qué es, qué es o sea, ¿por qué actuamos? ¿Por qué nos movemos? O sea, ¿por qué el animal, y en este caso el animal humano, por qué se mueve? O sea, todo lo que hacemos, lo hacemos moviéndonos, pero no hablamos solo del movimiento físico, aunque también. Y aquí viene el planteamiento. Todo lo que hacemos, lo actuamos por apetito. En griego, y aquí quiero hacer solo una anotación, colegas míos traducen orexis como deseo. Yo estuve, hasta me deprimí y no sabía ni cómo traducir orexis. O sea, si traducía orexis como deseo o bien orexis como apetito. Porque la mayoría de los traductores de Aristóteles, éticas, traducen orexis como deseo. Pero yo llegué a la conclusión y tomé la decisión, pues bastante, ¿cómo decirlo? Una decisión que me costó mucho, de traducir orexis como apetito. ¿Y por qué decidí eso? Orexis eh, es un concepto que nos llega también como anorexia, por ejemplo, ¿no? Anorexia. Anorexia es la falta, según ya mi traducción, la falta de apetito. Ahora bien, viene del verbo oregomai. Oregomai significa algo así como estirarse hacia. Oregomai es estirarse, es como si uno tiene una liga y la estira, así es el apetito. Y es un género. Hay 3 especies de orexis. El primer tipo de orexis es el anhelo, o sea, la búlesis, y la búlesis es racional. De modo que podemos decir, ya conforme a esta exposición del capítulo 12, y esto yo lo tengo comprobadísimo, en De Motu Animalium, en Ética Eudemia, en Magna Moralia, en Política, en Ética Nicomaquia, siempre que nos movemos ya sea porque anhelamos algo, y esa es el primer especie de orexis, o porque sentimos furia, es el segundo tipo o especie, o porque sentimos deseo. Bien, entonces hay una sola cosa
por la que nos movemos, pero esa sola cosa se divide en tres. Esa sola cosa se llama órexis y se subdivide en tres especies, ya sea, por ejemplo, o sea, yo les cuento que me gustaría mucho, y es uno de mis proyectos, viajar. Tengo tres objetivos: viajar a Alemania, viajar a Italia y a Grecia. Entonces, eso es el anhelo. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué me gustaría? El anhelo, dice Aristóteles, aquí en Magna Moralia, igual coincide con todo lo expuesto en Ética Nicomaquia. El anhelo, la bulesis, es, dice, bulesis orexis tu calú, esti. O sea, el anhelo, el anhelo es apetito de lo bello. Si ustedes leen a Pallí Bonet, pero también si leen, por ejemplo, la traducción de, de Marcelo Boeri, de la Ética de Nicomaquia o en De Anima, van a ver que él traduce orexis como deseo y episimia como apetito. Yo traduzco orexis como apetito y episimia como deseo. Eso está bien. Solamente que tenemos que esclarecernos que la orexis es el género y la episimia, el thimos y la búlesis, o sea, el deseo, la furia y el anhelo, son tres especies, y voy a usar una redundancia, son tres especies específicamente diferentes, cada una, pero pertenecen al mismo género. Entonces, tenemos que la búlesis es orexis, el thimos es orexis y la episimia es orexis, pero la búlesis, o sea, el anhelo, es orexis de lo bello, la furia es orexis de venganza, o sea, orexis timorías, y el deseo, la episimia, es orexis, dice Hemingar episimia, tu gedeos estin orexis. La episimia es apetito de lo placentero. O sea, tal vez por mi trabajo psicoanalítico es que me incliné por traducir episimia como deseo, porque es el centro del trabajo psicoanalítico, el deseo, o sea, el, eh, el hambre, la sed o el apetito de placer sexual. Dice Aristóteles que son tres los objetos eh, del deseo, de la episimia. Estoy usando mi lenguaje, ¿no? O sea, mi nomenclatura. Eh, eh, el deseo tiene tres objetos, dice Aristóteles: la bebida, la comida y el sexo. Esos tres: comida, bebida y sexo. Entonces, tal vez por eso yo me incliné más por traducir episimia como deseo y no por apetito. Porque apetito, o sea, apetecer, apetito es, según mi eh, conclusión, es mucho más extenso. Cuando hablamos de apetito, ¿qué te apetece? ¿Qué te apetece? Puede decir uno, ¿qué te apetece? ¿Vamos a Europa o vamos a Sudamérica? ¿Qué te apetece? ¿Vamos a Austria o vamos a Roma? ¿Qué te apetece? ¿Un helado o un agua? En fin, como que apetito podemos usarlo de manera más extensa, pero bueno, ese es otro asunto, es una cuestión más bien filológica y de traducción. El caso es que este problema de por qué actuamos y lo hacemos por apetito está aquí expuesto en el capítulo 12. Bien.
En este capítulo encontramos que el problema, de modo aporético, ahorita explico qué es una aporía. Si lo que hacemos por deseo es voluntario o no es voluntario. Aquí Aristóteles nos está poniendo el espejo frente a nosotros. Si lo que tú haces por deseo, a ver, pregúntate, y eso siempre tenemos que hacerlo cuando leemos la ética aristotélica, ética eudemia, ética nicomaquia o ética magna, o sea, magna moralidad. Lo que tú haces por deseo, ¿es voluntario o involuntario? Y lo que haces por furia, cuando te enojas, o como dicen allá en Colombia, ¿no? No sé, ¿cómo dicen? Cuando te da rabia, ¿no? Algo. ¿Lo haces de manera voluntaria o involuntaria? Y lo que haces por anhelo, ¿es voluntario o involuntario? Este es el problema que está planteando en el capítulo 12. Atención, una parte del método de Aristóteles es plantear los problemas, como dice en Metafísica, creo que es Alfa Elaton, o sea, en el segundo libro, Alfa Elaton, que es Alfa Minor, libro segundo, donde dice, corríjanme si no es así, eh, conviene plantear los problemas primeramente, o sea, eh, los nudos, usa la palabra nudo, atadura, primero para luego saber qué vamos a resolver, o sea, qué vamos a disolver. Porque si no nos planteamos primero los problemas, metodológicamente, es como aquel que no sabe ni a dónde va a ir. Y eso es una aporía. Una aporía una aporía es un nudo sin aparente solución. Cuando digo aparente, quiero decir que sí tiene solución, pero no entendemos cómo carambas se desata. Y Magna Moralia es un tratado magnífico en esto. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el libro sexto, no, perdón, en el capítulo sexto del libro segundo, donde tematiza el asunto de la incontinencia. Aristóteles plantea primero 6 o 7 aporías, problemas, nudos, ataduras, y yo les cuento que yo estuve totalmente confundido, no entendía ni por dónde, ni cómo, y traduje todo el pasaje, me costó muchísimo, y todavía después de que he dado cursos en la UNAM y en Morelos y etcétera, de pronto sí, como que sí me confunde mucho. Eh, pero, pero ya cada vez menos, son pasajes muy bonitos. Una aporía, uno tiene que saber leerla en Aristóteles, que no es no es su opinión. Nos meten en enredos de los cuales tenemos que salir. Y aquí es así que entonces nos meten en enredos. Bien, en cuanto al deseo, cuando actuamos por deseo, ¿eso es voluntario o involuntario? El primer paso es el siguiente argumento. Si lo hacemos siendo obligados, eh, entonces lo hacemos con dolor. O sea, manden a un niño, por ejemplo, a que lave el baño y no va a querer. Va a decir, no, ¿yo por qué? Y entonces oblíguenlo, pues lo va a hacer con dolor, si lo hace. Eso siendo obligado y no es voluntario. Ahora, los que actúan por deseo, pues lo hacen con placer. Entonces, los que actúan por placer
no lo hacen obligados, porque nadie podría decir, dice aquí Aristóteles, o sea, nadie va a ir corriendo a seducir a la mujer de su amigo involuntariamente. Nadie lo obliga. Por tanto, eso es voluntario. Lo que hacemos por placer. Y lo que hacemos obligatoriamente, eso es involuntario. Vean, esta es la dialéctica bella de este pasaje aristotélico, Magna Moralia. En fin, este, y aquí entra ya en materia de la incontinencia. No voy a meterme en el tema de la incontinencia, pero les sugiero que este, si quieren investigar el tema de la incontinencia, que es un tema muy interesante, me parece que es el núcleo, es como el ver, es como ¿cómo decir? Como la línea de investigación que tenemos que investigar, que tenemos que explorar, tanto en Ética Eudemia como en Ética Nicomaquia y en Magna Moralia. Todo este embrollo de qué es la praxis tiene que ver con qué quiero yo. ¿Qué quiero yo? Eso lo voy a resumir en una frase. A ver, los hombres, por un lado, porque no son lo mismo los varones que las mujeres. Entonces, si uno le plantea a un varón, a ver, ¿qué quiere usted? El varón puede decir, bueno, pues yo quiero tener un patrimonio. También la mujer puede decir eso. El varón puede decir, bueno, pues es que tengo muchos problemas, doctor, porque pues es que conozco a una chica, me gusta, tengo relaciones, y luego la mando a la Roma, y luego me busco otra, y así ando pues como brújula sin rumbo. Entonces yo quiero ya encontrar el rumbo. O tengo problemas de drogas o de alcoholismo o cualquier cosa. La mujer también puede decir, bueno, es que yo no sé ni qué quiero, o sea, no sé si me quiero casar o si quiero tener hijos, pero sí quiero tener un patrimonio, ser independiente, autárquica, etcétera. Eso tiene que ver con el anhelo, qué quiere usted, pero también con el deseo. Y eso está aquí tematizado en el capítulo 12. Son pinceladas que Aristóteles va dando, preparando el tema del libro segundo. Todo el tema de la incontinencia, ustedes lo van a encontrar desarrollado en el capítulo sexto del libro segundo, pero estamos en el tema de qué es la praxis, ¿no? Viene el capítulo 13, en donde la pregunta es, bien, entonces, ¿qué es lo voluntario? Aquí voy a recurrir a la ética nicomaquea, que es mucho más profusa, muy amplia. Eh, yo creo que para la teoría de la acción sería muy buen ejercicio que ustedes lean estos capítulos que estoy exponiendo de Magna Moralia y en mi traducción, porque como dicen los italianos, tra- traduttore traditore. O sea, el traductor es un traidor, pero yo no, porque esta traducción me llevó 30 años, más o menos, o sea, tan traidor no soy. Y aquí van a encontrar ustedes un pasaje donde explico por qué traducir otra vez Magna Moralia. Y bueno, entonces que lean Magna Moralia para la teoría de la acción, del capítulo 11 al 19 y Ética Nicomaquia simultáneamente del 1 al 7, capítulos 1 a 7. Y bueno, por ahí van a encontrar alguna vez, porque ya me dijeron que ya está casi a punto de salir, mi traducción de Ética Nicomaquia 1, no, Ética Nicomaquia, libro tercero y libro sexto.
O sea, el libro tercero, capítulos 1-7, donde está expuesto esto mismo, me hicieron el favor en Quito, en Ecuador, de publicarme, están a punto de, aún no sale, una traducción bilingüe de estos dos libros. Gadamer, y eso a mí me animó mucho, Gadamer tradujo el libro sexto de la Ética Nicomaquia. Es un libro muy bonito, muy pequeño, bilingüe, griego-alemán, a mí me gusta mucho, con notas. Pero no tradujo el libro tercero, que es también muy interesante. Acuérdense que Gadamer fue discípulo de Heidegger, y Heidegger eh, metafisicó la ética nicomaquia. O sea, lo que hizo Heidegger, que es muy brillante, fue, eh, sí, hincar el diente a los conceptos de la ética aristotélica, nicomaquia especialmente, pero hacer de ellos un análisis solo metafísico. O sea, a Heidegger no le interesaba la, la filosofía práctica, como si a Gadamer y tal vez a Hannah Arendt y a otros. Y creo que la sustancia de Aristóteles la encontramos en el cómo poner en práctica este conocimiento, este saber. La pregunta de qué es lo involuntario se resuelve eh, con dos respuestas. Y tanto en la Nicomaquia como en los Magna Moralia encontramos de modo idéntico la respuesta. ¿Qué es lo involuntario? Es aquello que hacemos o cuando somos forzados o, o lo que hacemos por ignorancia. Hay diferencias bastante, ¿cómo decirlo?, marcadas entre la exposición de Magna Moralia y la exposición de Ética Nicomaquia. Eh, Obviamente, y esto ya se los dije, no es lo mismo que ustedes a sus 30 años escriban un tratado. Aristóteles estuvo en la Academia de Platón desde los 17 a los 37 años. O sea, no es lo mismo que escriban un tratado a los 30 años y luego ese tratado lo mejoren a los 50 años. Esa es la diferencia más o menos entre Magna Moralia y Ética Nicomaquia, pero Magna Moralia yo les puedo decir que es un texto bastante bello, dialógico, como digo, y muy preciso en su expresión, en su exposición, conceptualmente. Eh, no hay, no hay ninguna prácticamente diferencia conceptual entre este y aquel. Bien, entonces decía esto porque hay peculiaridades de Magna Moralia. Cuando digo peculiaridad, no quiero decir que sea algo raro, sino más bien que es algo bello, muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy preciso en cosas que no encontramos en Ética Nicomaquia. Lo forzado, dice aquí en Magna Moralia, en el capítulo 15, y ya casi voy terminando antes de que la moderadora me ponga un alto. Creo que tengo como 7 minutos todavía. Eh, ¿qué es lo forzado? Es aquellas cosas de las cuales es externa la causa por la que son forzados a actuar. Fíjense, aparece como si fuera muy reiterativo. Forzadas son aquellas cosas de las que es externa la causa por las que son forzados a actuar. En Ética Nicomaquia pone el ejemplo de cuando un tirano tiene en su poder, está hablando de secuestro, fíjense, y en México esto es muy frecuente,
cuando tienen su poder a nuestros padres y a nuestros hijos. Imagínense que un tirano, por ejemplo, Graco Ramírez, Garrido de Abreu, allá de, que secuestra a sus papás y a sus hijos y les dice, ahora tienes que irte a orinar allá a mear al medio de la plaza de armas para que yo suelte a tus hijos. Que es lo mismo que pedir 1 millón, 2, 3 millones de pesos o dólares, lo que sea, y, y usted se ve en la circunstancia extraordinaria de ir a hacer lo que el tirano le está mandando. Graco Ramírez es un tirano de acá de México, para que sepan más o menos el contexto. Es un ex gobernador eh, terrible. Es como, no sé, como un Esmindírides, el Sibarita, o cualquier tirano antiguo, ¿no? Eh, bien, pero allí plantea Aristóteles la pregunta, a ver, si un tirano le ordena a usted hacer algo vergonzoso y le pone una pistola enfrente y lo amenaza con que va a matar a usted y a sus papás y a sus hijos si no lo hace. Esa es una acción mixta, porque está en manos de usted hacerlo o no hacerlo. Y ahí entra la elección. Bien, pero forzado, eh, para recurrir a ética nicomaquia, que da ejemplos muy claros, o sea, forzado es simplemente cuando en nada contribuye el sujeto agente o paciente, el que actúa o padece, que es el mismo. Por ejemplo, cuando un viento fuerte llega y levanta toda la casa y se le lleva a otro lugar y con la casa también a usted. Eso es forzado. Eh, o por ejemplo, si llegan unos tipos, va usted, sale de su casa, llegan unos tipos y como dicen en México tenemos conceptos pues muy feos realmente, ya por la cultura acá que hay muy extendida, un levantón, levantar. O sea, un levantón o levantar significa cuando un grupo de delincuentes llega a su casa, se mete o en la calle y entonces ejerce la fuerza, lo levanta como un viento así fuerte y lo sube a un vehículo y se lo lleva. Eso es por fuerza. Entonces lo forzado es aquello cuyo principio de la acción es externo. Por tanto, eso es lo involuntario, pero también lo involuntario es lo que se hace por ignorancia. El capítulo siguiente es ¿qué cosa es la elección? Solamente lo voy a resumir en una frase porque no quiero extenderme mucho más. La elección es algo racional. En griego se dice proairesis, o como dicen los ingleses, prohairesis. Eh, proairesis viene de pro, que significa antes, y hairesis, tomar una cosa. Entonces, proairesis es tomar una cosa antes que otra. O sea, tomar o preferir, tomar una cosa porque es mejor antes que otra. Y aquí entonces añade la elección es aquello que hacemos después de haberlo deliberado. Pero, ¿qué es la deliberación? Y eso ya viene en el capítulo 18. Deliberar es reflexionar. Deliberar es preguntarnos cómo alcanzamos aquello que nos hemos propuesto. Por ejemplo, si yo quiero casarme, o sea, anhelo casarme, entonces tengo que haber, tengo que pensar antes con quién, porque si la embarro, pues obviamente pues me voy a terminar divorciando.
cuando uno se divorcia es porque la cagó, como decimos en México, y muchos la embarran. Pero si uno delibera bien, y yo llevo como 20 años deliberándolo, entonces no se va a equivocar. Esa es la deliberación. Entonces tenemos primero anhelo, luego la deliberación, y una vez que ya deliberé 20 años, entonces ya elijo, y viene la elección. Y la proairesis es el principio de la acción. Así que tenemos entonces tres conceptos expuestos en estos capítulos del 11 al 18, que es lo voluntario y lo involuntario. Luego, ¿qué cosa es la elección? Perdón, la deliberación. Y después de la deliberación, una vez que ya acabó, viene la elección, la electio, la proairesis, y, y es todo un proceso reflexivo en términos prácticos. Finalmente, tenemos el capítulo 19, en donde tematiza el anhelo. El fin de la virtud es lo bello. Por consiguiente, la virtud tiende más hacia el fin que hacia los medios. O sea, y aquí termino mi exposición para pasar a las preguntas, igual y ahí podría añadir otras cosas. Aterrizamos en una pregunta que no voy a responder. ¿Es lo mismo lo bello que lo que nos parece bello? ¿Es lo mismo el bien que lo que aparentemente es un bien? Ejemplo, un niño o un joven, un adolescente que dice, yo quiero estudiar mecatrónica o filosofía. Bien, eso es un propósito, es un fin, es un anhelo. Y, y el, y el objeto del anhelo es lo bello. Pero y le parece que es bello, y lo es. Pero un adolescente podría decir, yo quiero ser sicario. Hay jóvenes, adolescentes que quieren matar a otros para hacer dinero rápido, y eso es lo que podríamos llamar el bien aparente, lo bello aparente. Pero es otro tema que nos llevaría mucho tiempo. Yo querría nada más entonces cerrar esta exposición diciéndoles que el núcleo de la ética de Aristóteles, el núcleo del centro para, para que respondamos a la pregunta, ¿cómo carambas es que puedo yo ser feliz? ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad? Es Ética Nicomaquia en el libro tercero, todos los primeros 7 capítulos, y Magna Moralia, libro primero y los capítulos 11 al 19, que les he presentado de manera bastante esquemática, porque para leer Aristóteles hay que leerlo con lupa y casi línea por línea, y esto nos llevaría, pues, por lo menos un año, más o menos. Bien, aquí dejamos si les parece. Muchísimas gracias, Jesús, doctor Sí. Araiza, por esta exposición, esta conferencia tan detallada y tan sujeta al texto como pues tú lo conoces tan bien y pues muchas gracias por compartir todas tus reflexiones aquí con nosotros. Entonces, si quieren, podemos abrir un espacio para preguntas, comentarios. Yo creo que va a haber seguramente muchas inquietudes. Yo voy a levantar la mano de todo para apartar mi lugar, Digo, pero por supuesto que lo puedo ceder a alguna otra persona que quiera preguntar primero.
Bueno, entonces, a ver, yo creo que podría empezar. Adelante. Sí, mira, bueno, voy a tratar de explicar la pregunta, de hacerla muy concisa. Y a mí realmente me voló un poco la cabeza esto que dices de Aristóteles, que está literal, que lo más decisivo para la virtud es lo voluntario, ¿no? Ah, cuando hablamos de voluntario, entonces aquí tendríamos que entender como un principio que es todavía mucho más básico que los otros principios de la búlesis, la deliberación, la elección. O sea, como un principio que todavía está que es más, está debajo de todos estos principios racionales, que también es racional y que determina si estos principios como el anhelo, la deliberación o la elección son buenas o malas. Eh, Esto como que me hizo pensar que, pues no sé hasta qué punto este texto, digamos, esté anunciando un concepto de voluntad ya mucho más perfilado a lo que nosotros entendemos en la modernidad o, ¿no? Por voluntad, ¿no? Como esta, o por lo menos como lo entendían los medievales, como esta capacidad, ¿no? De buscar el bien o de tender a grandes rasgos, ¿no? Hacia lo bueno. No sé, ¿qué tanto te parece bueno, primero esa es la pregunta, o sea, si lo voluntario sería un principio, el principio de los principios, y porque, o sea, porque sería el principio que haría elegir o bueno, desear o bien deliberar, bien o mal, si es que entendí correctamente lo que se comentó aquí sobre este texto. O no, o es un principio que va acompañando a todos los demás principios racionales para lograr llegar a la acción. Sí, gracias, gracias, Elizabeth. Sí, Bueno, gracias a ti. yo comenzaría primero eh, mencionando una frase de aquí de Magna Moralia, donde dice, no todo lo voluntario es elegido, pero todo lo elegido es voluntario. Ese es el primer paso. O sea, todo lo que elegimos lo hacemos voluntariamente, pero no todo lo que hacemos voluntariamente lo elegimos. Porque a veces hacemos cosas y decimos, ah, ¿qué onda? ¿Qué, qué rollo? O sea, ¿por qué hice esto, no? Porque no hubo una reflexión práctica, pero eso, pero eso quiere decir que lo hicimos voluntariamente, porque, porque voluntario es lo que hacemos sin que nadie nos lo impida, porque voluntario es aquello cuyo principio del movimiento está dentro de nosotros mismos, mientras que involuntario es lo que hacemos cuando el principio es externo, cuando se nos obliga o cuando lo hacemos por necesidad y no elegimos. Eso está muy bien explicado en los pasajes que he citado. Eso por un lado. Otra cosa también conceptual que es muy importante a propósito de tu pregunta. Si ustedes van a a la traducción de Julio Pallí Bonet, él traduce búlesis, a lo que yo traduzco como anhelo, él lo traduce como voluntad. Y realmente no está mal, porque en griego, búlesis, en latín se traduce como voluntas, o sea, voluntas voluntatis.
En italiano, volo. Volo. Volo en italiano, volo significa yo quiero. Em, em, Como en francés, vouloir, ¿no? Anhelar, querer. Sin embargo, en español pierde toda la fuerza porque en español, en mexicano, pues, o en español, cuando decimos voluntad, realmente no sabemos ni qué quiere decir eso. O sea, yo tengo la voluntad de, pero en términos filosóficos, desde Aristóteles, tenemos dos conceptos. Uno, la búlesis, que es el anhelo. El anhelo es una especie de orexis o apetito, cuyo fin es el bien o lo bello. Esa es la búlesis. Yo quiero ir a Roma, eso es un anhelo. Yo quiero ir al Zócalo, aquí a la Ciudad de México, es un anhelo. Yo quiero escribir un libro, anhelo escribir un libro, anhelo escribir un artículo, eso es bello. Ese anhelo, ese fin del anhelo es bello. Pero no es lo mismo que to-ejecución, el otro concepto. ¿Qué significa en el lenguaje aristotélico o de Aristóteles, que es un término técnico, como casi todos? To-ejecución significa lo voluntario. ¿Y qué significa lo voluntario? Y eso lo explica muy bien Aristóteles cuando dice, lo voluntario también se da en los niños y en los animales. A diferencia de las otras conceptualizaciones que implican un raciocinio, porque los niños todavía razonan. O sea, el niño puede decir, el niño puede caminar de aquí para allá y es voluntario. Y un perrito puede caminar de aquí para allá y es voluntario. ¿Cuándo es involuntario? Cuando se le pone al perro una correa. El perro puede moverse en una dirección, pero con la correa ya no es fácil. Entonces, me parece que debemos atender a la conceptualización. Siempre que en un texto castellano, traducción de Aristóteles, vemos lo voluntario o la voluntad, tenemos que preguntarnos, bueno, aquí qué está pensando, en búlesis o en to-ejecución, porque no son lo mismo. ¿Qué significa tener la voluntad de? Ok, vamos a suponer que estamos hablando de búlesis, ¿no? De anhelo. Yo tengo la voluntad mm, de ser justo, pero en español sería mejor decir, yo quiero ser justo. Ahora, el que yo diga, yo quiero ser justo, eso no quiere decir que yo vaya a ser justo. Ese es el tema central de la ética aristotélica. O sea, yo anhelo ser justo, em, entonces investigo qué es la justicia, número uno. Y número dos, ¿cómo es que puedo alcanzar la justicia? Ahora bien, ya sé qué es y dos, ¿cómo es que yo puedo alcanzar la justicia? Perfecto, pero eso no me hace todavía justo. Aunque yo tenga la voluntad, aunque yo anhele ser justo, eso no es suficiente. ¿Cuál es el tercer paso? Que ponga en práctica todo ese conocimiento de qué es la justicia y voy a decirlo tal cual. Ser justo es hacer el bien a los demás, darle a cada quien lo que le toca y no hacerle daño a nadie, o sea, no quitarle al otro lo que es de él, del otro. Y todo eso conforme a la ley. Eso es ser justo. Porque ser injusto es hacer daño a otro
voluntariamente y contra la ley. Entonces, por eso es muy importante el tema de lo voluntario, que usted, cada uno de ustedes, anhele hacer el bien, o sea, ser justos, y que no le impida, ahí entra lo voluntario, que nada le impida ponerse en ese movimiento. Lo voluntario es como el piso, es como el espacio propicio para comenzar a instalar el anhelo que quiero hacer. Y luego, ¿cómo lo alcanzo? O sea, la deliberación. Y luego ya tomar la determinación, o sea, la elección y luego la acción. Y ese es el camino. Entonces, creo que por ahí va la cosa, ¿no? No sé si respondí como el 80% o el 50%, pero por ahí va. Sí, muchas gracias, Jesús. De cualquier manera, creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Bastante complejo que podemos seguir comentando, pero a ver, creo que hay otras manitas aquí levantadas y déjenme ver cómo está el orden. Según esto es Leonardo y después J. Quesada. A ver, adelante. Venga. Jesús, muchas gracias por tu presentación, por tu exposición. Estuvo muy, muy interesante. Yo tengo básicamente dos preguntas. Mira, la primera de ellas tiene que ver con el uso que Aristóteles hace del término o concepto hormé. Es decir, tú nos estabas explicando la teoría de la acción aristotélica, pero si nosotros la comparamos con la explicación que él hace, por ejemplo, en la Nicomaquea, en donde Hormé no aparece casi, en Magna Moralia la vamos a encontrar con mucha mayor presencia. ¿Tú qué lugar dentro de la teoría de la acción de Magna Moralia le adjudicas al concepto Hormé? ¿O te parece que es un término vestigios o residuos de la academia? ¿Por qué tanto Hormé en Magna Moralia y no en Ética Nicomaquea? Por la razón de que Magna Moralia eh, es un texto temprano, por así decirlo. Es un texto de la época en que Aristóteles era académico, o sea, pertenecía a la Academia de Platón. Y fíjate, este concepto, ahorita lo tengo aquí, la manera de remitirnos a las notas al texto griego, pero tú podrás encontrar ahí en griego, lo buscamos y si te parece después, digitalmente en el texto, seguro que tengo ahí una nota muy extensa de Jormé y es una caracterización, una peculiaridad que a muchos les sirvió como argumento para decir que Magna Moralia no era auténtica, que no era de Aristóteles. Pero, pero un gran filólogo, más que filósofo, pero también filósofo, alemán, Franz Diermeier, eh, hace un comentario muy extenso del uso de Jormé en Magna Moralia y esto que tú planteas propiamente, a diferencia de ética nicomaquia, que no es tan frecuente, así hay muchos conceptos más, como el uso de hiper, por ejemplo. Hiper en Magna Moralia es muy frecuente. Hiper en lugar de peri. O sea, hiper es sobre, super en latín. Hiper o super o sobre. Por ejemplo, no sé, como dice al principio en Magna Moralia, epeide proidume legen hyperethicon, hyperethicon, puesto que elegimos hablar sobre las cosas éticas, hiper. ¿Por qué, por qué el uso tan frecuente de hiper en lugar de peri? Sin embargo, yo encontré, aparte de los testimonios que nos da Franz Dillmayr,
En metafísica y en política el uso también de hiper. Lo que pasa es que hay cambios también en el tiempo y eso ocurre también en el uso de Hormé. Hormé significa impulso. Y yo tengo la impresión, haciendo un anacronismo, así como que me saco de la manga, ¿no? Como mago, de que el Hormé que usa Aristóteles es como el uso que hace que hace Freud del término, espérame, pulsión, pulsión. Eh, eh, no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo, pero me parece que no, no demerita para nada el, eh, el texto de Magna Moralia. No sé si estés pensando en algún pasaje en especial de Magna Moralia, pero sí es cierto que hay un uso bastante más frecuente del concepto de Hormé que en Ética Nicomaquia, obviamente, ¿no? Entonces, lo que yo eh, te recomendaría es que trabajemos la nota al final de página que hago yo ahí y no es mía, sino que yo simplemente me parece que traduzco a Franz Dirmayer y hacemos un análisis del uso del Hormé, porque ahí hay mucha sustancia. Ahí está la respuesta en el texto que tú tienes. Ok, te lo agradezco. Y mi segunda pregunta, tú hablabas del ser humano como principio de la praxis, que fue prácticamente en lo que se centró tu exposición, pero tú sabes que hay una discusión al respecto, porque según unos especialistas, de X carácter se sigue X acciones, es decir, lo que se conoce como el determinismo psicológico. Si yo soy una persona con buen carácter, todas mis acciones necesariamente van a ser acciones buenas. O si soy una persona de mal carácter, necesariamente todas mis acciones voluntarias, por lo menos, van a ser acciones malas. Esa discusión que se centra en Ética Nicomaquea 3.5, ¿tú cómo la ves desde la óptica de los Magna Moralia? ¿Tú crees que hay pasajes para dirimir esa disputa o no hay posturas a favor o en contra? Porque ya ves que siempre se agarran de 3-5 para pelear sobre ese tema y no salen de Nicomaquea. O sea, en el mejor de los escenarios le echan un ojito a la Eudemia 2.10, por ejemplo, pero en realidad nunca miran la Magna Moralia para ver si se puede dirimir esa disputa. ¿Tú qué piensas desde la óptica de la Magna Moralia? ¿Se puede dirimir, se puede aportar algo a esa disputa o el silencio de Aristóteles es atronador en ese sentido? No, no hay silencio realmente, ni en Magna Moralia ni en Ética Nicomaquia. Lo que pasa es que, o sea, si un ciego se pone a leer un libro, pues no lo va a ver. Pero, eh, o sea, como vimos ya en el transcurso de la exposición, de la conferencia, eh, eh, toda acción tiene un principio. Y el principio de la acción, argedes ti praxios kai spuraias kai faules, proairesis kai buresis kai tocata logum pan. O sea, principio de toda acción, tanto excelente como mala, son proairesis, la elección, caibúlesis, el anhelo, y todo lo que es conforme a logos, caito, catalogum, pan, bien. Así que eh, si hacemos algo correctamente, porque dice tanto buena como mala, el principio de la acción está en nosotros, o sea, nosotros somos responsables. Y aquí quiero, no sé si venga mucho el caso, pero voy a dar solamente un ejemplo, ¿no? Un académico, un profesor universitario español que se llama José Antonio Merino, tiene un libro que a mí me gusta, que se llama La inteligencia fracasada, teoría y praxis
de la estupidez. Y, y relata allí el caso de un alumno que se sentía, y sí era muy sobresaliente en el aula, al punto que se sintió ya autosuficiente, dice, ya no necesito la universidad, ahí nos vemos, chao, chao, y se sale de la universidad y se mete con sus amigos del barrio a formar una banda de delincuentes, a robar autos y otras cosas preciosas. Y entonces cae en la cárcel. Y no sé cuántos años le dan, pero lo encarcelan y dice Merino, se llama inteligencia o qué? O sea, eso se llama inteligencia fracasada. Eso se llama estupidez. Porque, y dicho en términos de la ética de los Magna Moralia, el principio de la acción fue una mala elección, fue un anhelo errado, porque él creía que era bello eh, ganar dinero fácil, y su raciocinio también era equivocado, obnubilado, errado. Entonces por ahí, creo que por ahí va la cosa. Eh, Me gustaría que formularas otra vez, porque quiero añadir otra cosa más. La pregunta otra vez, por favor, la segunda pregunta. ¿Tú crees que en la Magna, en las Magna Moralia, los Magna Moralia, perdón, hay algo que aporte a entender o a resolver la disputa que hay respecto del determinismo psicológico que algunos especialistas defienden, según la Gracias. cual lo que tú haces está determinado a priori por tu carácter y bueno, o sea, tú lo has explicado muy bien, ¿no? El primer principio de las acciones son la proéresis, pero la proéresis va a surgir directamente del carácter. Por tanto, si yo tengo un carácter malo, todo lo que hago voy a ser malo, y si tengo un carácter bueno, todo lo que hago voy a ser bueno. Ahí la pregunta, mi estimado Leonardo, la pregunta entonces es, em, ¿de dónde procede ese carácter? Y justo ese es el problema, el planteamiento más importante de la ética. ¿Por qué? Voy a solo a dar un ejemplo muy personal. Espero que todo lo que yo cuente quede aquí solo entre nosotros, que no salga. Pero yo creía que yo era un hombre muy bueno. ¿Qué será? Yo creo que a mis 23 años. Y entonces fui al psicoanalista. Encontré a un uruguayo. Obviamente me dejé aconsejar por un buen amigo y llego al consultorio y me dice, oiga, ¿y por qué está usted aquí? Y le digo, pues porque quiero ser mejor. Y dice, ¿mejor en qué? Y dice, ya desde ahí está el concepto ético, ¿no? Porque tenemos ser bueno y ser mejor y ser el mejor. Yo no era narcisista y tampoco lo soy, pero sí era medio ciego, porque yo creía que yo era bueno, porque yo al decir yo quiero ser mejor, entiendo que yo soy bueno. Y ya que entramos en materia, me di cuenta pues que yo traía ahí cosillas que no me hacían ser bueno, porque traía miedos, problemas con el deseo, y yo estaba muy metido en la ética de Aristóteles y en las categorías, etcétera. Entonces trabajé muy bien eso. El carácter es algo que se forma a partir de la costumbre, como dice Aristóteles, pero eso no lo dice solo él. Cita a Platón al inicio de Ética Nicomaquia, donde dice, eh, to ethos, o sea, como dicen hoy en día los griegos, to ethos, tu ethos, o sea, el carácter, to ethos, apo tu ethos. El ethos procede de la costumbre. Platón lo decía y Aristóteles lo confirma y lo refuerza y lo retoma. Entonces,
Si tenemos un carácter determinado, por ejemplo, yo era miedoso, yo era bastante tímido, ya incluso como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a mis 22 años, era muy tímido. Y también, obviamente, traía broncas como todo joven, y los que me están escuchando, los varones, saben que traen un rollo ahí enredado con el deseo. Creo que es el problema de los varones. De la mujer puede ser otra cosa, la furia o alguna otra cosa, el miedo quizá. Pero en el caso de los varones, tenemos que trabajar muchísimo a través de la ética el tema del deseo. Deseo quiere decir bebida, comida y sexo. Y yo creía que era bueno, pero entonces trabajé mucho, 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 5 años y medio, y ya después pude resolver el nudo. El carácter, como dice en Magna Moralia, y por ahí puede ir la respuesta a tu pregunta, donde dice, cuando es por naturaleza, no se puede cambiar, pero cuando es por costumbre, sí, porque una costumbre extirpa a otra costumbre. Exrieta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar mucho para cambiar ese principio de nuestras acciones, o sea, nuestro carácter. Creo que por ahí va una pincelada. Muchísimas gracias, estimado Jesús. No, aquí. Y adelante, J. Quesada. Hola, muchas gracias. Soy Jorge Quesada. Eh, en primer lugar, lo felicito, doctor, por su traducción. Yo no lo conocía. Un amigo me regaló su traducción la semana pasada y me Me alegra. refirió de esta actividad. Y pues lo felicito por la magnanimidad de esta traducción. Yo me dedico más a la divulgación de la ética en bachillerato y en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Pero bueno, tengo siempre mis inquietudes por Aristóteles y por eso estoy aquí con ustedes. Se los agradezco. También estoy muy de acuerdo en la crítica furibunda que hizo contra Graco. Creo que es un malvado que merece que lo sigamos criticando. Mm. Tengo dos preguntas. Una es, decía usted que los actos involuntarios son forzados y en cambio los actos voluntarios son con gusto y que conllevan placer. No sé si puedo ahondar un poquito en esto, porque Aristóteles, el tema del placer, digo, sé que se centró más en la praxis, pero a lo mejor usted puede comentar algo o seguramente que me pueda dar un poco de luz. ¿Cómo le hace Aristóteles para escapar del hedonismo, siendo que los actos voluntarios, pues siempre conllevan gusto, placer, en fin? Esa es mi primera pregunta. Ahí deténgase, por favor, y ya pasamos después a la segunda. Sí. Mire, bueno, ya que tiene el libro, el, en el libro de Magna Moralia, hacia el capítulo séptimo del libro segundo, va a encontrar toda una exposición, una discusión, me parece que eh, sobre el placer, que salió de toda la discusión que había en la academia. Todos los temas que Aristóteles aborda, todos, puedo decirlo así, todos los temas en metafísica, en física, en los animales, en la política, en las éticas, son temas que Platón exponía a discusión en la academia. Y es muy interesante ese capítulo, cómo escapar de, del placer, ¿no? O sea, cómo es que Aristóteles eh, hace una disquisición sobre el tema del placer. Bueno, el placer, hay dos tipos. En Ética Nicomaquia encontramos dos tratados acerca del placer. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. El libro séptimo y el libro décimo. En el libro séptimo tematiza el placer corporal, o sea, específicamente el placer con relación a la bebida, a la comida
y al sexo, lo que yo llamo deseo, epitimia. Y eso es muy importante trabajarlo con vistas a la modernidad, a lo que ocurre actualmente. ¿Por qué? Por ejemplo, habla de la pederastia, habla de la embriaguez, habla de la glotonería, pero lo explica filosóficamente, o sea, no es algo literario, no es literatura, sino es filosofía. Es una explicación filosófica acerca de cómo ocurre dentro del ser humano el deseo, la epitimia, esa especie de órexis que decía, o de apetito. El segundo tratado del placer, así lo llaman los especialistas, el primero tratado del placer es el libro séptimo de Ética Nicomaquea, el segundo ya corresponde el segundo tratado del placer a la contemplación, o sea, a El la libro vida con 10. el libro décimo, exacto. Ya corresponde a la felicidad o a la actividad mejor del alma a través de la cual uno puede ser feliz. En el Magna Moralia encontramos bien esta exposición, diríamos el primer tratado del placer es Magna Moralia 2.7. Y luego ya más adelantito, Magna Moralia 2.15, encontramos el segundo tratado del placer donde habla del cómo es que la contemplación es la mejor manera de ser feliz y cómo es que la intelección es intelección de la intelección. Lo que llaman el pensamiento es pensamiento del pensamiento. Realmente está mal traducido. Sería, si el intelecto es como lo divino que tenemos dentro, o sea, haga de cuenta que Dios está dentro de nosotros a través del intelecto, nos comunica, o sea, lo que nos comunica con Dios es nuestro intelecto. Ahora, Dios, ¿en qué piensa? Seguro que no piensa en algo diferente, porque si pensara en algo diferente eso diferente sería mejor que Él, porque Dios piensa solo en lo mejor. Entonces, si Dios es lo mejor y no hay nada mejor que Él, el objeto de la contemplación tiene que ser Dios. Por Dios mismo. tanto, Dios mismo, por tanto, Dios se contempla a sí mismo. Y esto lo traslada Aristóteles a nosotros mismos. Nosotros, o sea, yo, usted, Jorge, si usted se contempla a sí mismo, entonces el intelecto se intelige a sí mismo y, y la intelección del intelecto es intelección de la intelección. Y ahí está el círculo de, ética, de metafísica lambda 9, el lambda 7 y lambda 9, en donde aparece pues esa expresión, no, no es cis, no es seos, no es cis. Intelección es intelección de la intelección. Y esa es la parte, me parece, más culminante de toda la ética que ya araña la metafísica. O sea, ya el libro decimos, ya estamos, por un lado, en la parte práctica, eh, tocando la puerta a la política, pero por otro, estamos tocando la puerta a la metafísica y, y por ahí creo que va la cosa. De acuerdo. Muchas gracias. Y la otra, aunque también se escapa un poquito, pero el concepto de ortos logos, ¿no? De recta razón, no sé cómo aparezca. Yo no he trabajado nada Magna Moralia. No sé si ya desde entonces aparece y qué tan central sea. Es muy importante si aparece. El orthos logos es lo mismo que la frónesis. Y fíjese que eso lo va a encontrar en, desde
desde el inicio del libro segundo, capítulo primero, creo que son 4 capítulos, 1, 2, 3, 4, y ahí aparece, equivale más o menos al libro sexto de Ética Nicomaquia. Libro sexto. Entonces, acuérdeme, por favor, eh, puede encontrar mi correo electrónico, araizamanuel6, Gmail. Araiza Manuel con minúsculas, Ujú. 6 gmail.com, para que yo le comparta mi traducción de Ética Nicomaquia 3 y 6, y ahí aparece mi traducción de los dos logos y alguna nota también, pero es equivalente al concepto de frónesis, que en Magna Moralia usted lo va a encontrar, es muy interesante porque es como, voy a decirlo así, en el capítulo primero, segundo, tercero y cuarto, lo que hace Aristóteles es como si agarra el corazón, porque la frónesis es como el corazón de toda la ética. Entonces, como buen cirujano, Aristóteles era médico, no solo era filósofo, biólogo, etcétera, sino era también médico y era cirujano. Hacía disecciones de animales y de cadáveres humanos también. Es como en esos pasajes de Magna Moralia, libro segundo, capítulos 1, 4, allí es como si tomara el corazón, le metiera bisturí y lo abriera. Y allí está el análisis de la recta razón, de los dos logos, que es la clave de la explicación. Aristóteles no nos dice cómo, sino qué cosa es. ¿Qué es el actuar correctamente? ¿Y qué diferencia hay entre la agudeza, entre la prudencia, entre la equidad, etcétera? Es una obra muy bella y lo que yo le recomiendo, eh, Jorge Quesada, es que tome el libro, lo abra en cualquier página y lo lea. O sea, no tiene que leerlo así como obsesivamente, ¿no? Sino abrirlo, tomarse un lápiz, un crayón, lo que sea, y marcar ahí donde a usted le interese y no, o sea, no atiborrarse, o sea, no ponerse como plan el leer de la página número 1, porque está muy extenso, hasta la página 416, sería una tormenta, ¿no? O sería un tormento, sino abrirlo así. Así yo he leído a Aristóteles para mí. Obviamente para mis seminarios, pues tengo que meterme a trabajar 20 horas, pero es por gusto. Aristóteles hay que leerlo siempre por gusto, por placer, por placer. El placer es, es, es lo mismo que la felicidad, obviamente que no es al estilo de Epicuro, ni es hedonismo, porque el término medio aristotélico es hacer lo que conviene, cuando conviene y cómo conviene. Y se siente mucho placer, por ejemplo, si a mí alguien me roba, que me ha ocurrido, o sea, un jovencito que entra a mi casa, me pide trabajo, le doy, se lleva una herramienta de 100 euros, no me molesto, porque no tiene caso. Y si yo doy algo de mí, entonces siento placer. ¿Con quién conviene? ¿Cuánto conviene? ¿Por lo que conviene? ¿Y cómo conviene? Eso es el término medio aristotélico, es la virtud. La virtud es el término medio, ni más ni menos, y sentir placer cuando uno se comporta correctamente. Y sentir dolor también eh, en lo que conviene, por lo que conviene, cuándo y cómo conviene. Así que no hay hedonismo. Muchas gracias, doctor. Nada más, el correo es araizamanuel@gmail.com. No, antes de arroba hay un número 6. Ah, perfecto. araizamanuel6, gmail.com. Y Gracias. salúdeme a mi amigo Zagal, a Ross y a Javier Farger.
Listo, pues de hecho ya estamos en tiempo de terminar y pues Jesús, muchísimas gracias por habernos dado esta excelente conferencia de la filosofía práctica de Aristóteles, una revisión desde los Magna Moralia. Nos dejas mucha tarea. Tenemos la tarea Bueno, de leer tu traducción. ¿Dónde la podemos vale. encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Es justo este, ¿verdad? No Sí, sé, bueno, no se ve pues muy bien. a ver, Ajá. digamos que a través de ti, quienes quieran adquirir el libro, que te escriban a Ujú. ti, yo te los hago llegar, y a Leonardo también, quienes quieran aquí en México, yo radico en México, a través de ti y de Leonardo. También te pueden escribir a tu correo, ¿verdad? Obviamente, por supuesto que Ujú. sí, y Ok, les doy mi WhatsApp, porque yo soy más de teléfono y de WhatsApp, perfecto. para que me escriban mensaje 777, Ujú. es de Cuernavaca, Sí, 186 sí, 777-186-2250. 22:50. Pues ¿Correcto? muchísimas gracias. No, a ustedes y me encantó. Y ya que lo hayamos leído, entonces ya nos das otra conferencia Encantadísimo, para preguntarte dudas y demás. encantadísimo, Elizabeth, querida. Muchas gracias de nuevo, Jesús. Y bueno, también un gusto por habernos juntado todos en esta conferencia, a todos los demás por conectarse Un y abrazo a todos. estar interesados en estas actividades. Bueno, pues muchas gracias a todos, que pasen unas felices vacaciones y seguimos en contacto. Abrazos, chao. Gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós, Gracias a los Gracias de a todos y a videoconferencia. todas. chao. Chao.